esta convocatoria de Convercom. Vamos a cerrar con un video de Ricardo Negri. Ricardo Negri es ingeniero en producción agropecuaria de la UCA, también tiene un MBA del IAE y fue exsecretario de Agricultura y expresidente del SENASA. Es actualmente profesor de agroindustria en la ITBA y también director y consultor de empresas agroindustriales. Sin más, Ricardo Negri. Hola, espero que anden bien. Me parece importante este tema para las comunicaciones en la agroindustria y lo voy a decir una parte en primera persona y otra parte de lo que pienso de futuro. En primera persona, yo nací en Buenos Aires, me crié en Deró, al sur de la provincia de Buenos Aires, y nací de alguna manera a la vida profesional después de recibirme al final de los 90. Al final de los 90 me tocó administrar algunos campos y trabajar en ganadería y trabajar en agricultura, y en ese momento las comunicaciones yo las hacía por BLU, por radio, y a veces me comunicaba con la gente que trabajaba con nosotros a través de la radio del pueblo para avisar que iba a llegar en aquellos lugares o en aquellos puestos donde no había comunicaciones. Fíjense dónde estamos hoy, no tantos años después. Después también lo que hice en la vida profesional en el mundo, en ACREA, me ha llevado mucho a depender de las comunicaciones cada vez más para hacer las cosas un poco mejor. Fui responsable de investigación y desarrollo de ACREA durante muchos años. Y después empecé a ver otras fases de la comunicación desde la gestión pública, como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde cuestiones clave para la gestión de los datos, como es la gestión de las emergencias, lo que es la Oficina de Riesgo Agropecuario, o también de la tecnología más alta, lo que son las estimaciones agrícolas oficiales de nuestro país. Cuando nos vamos a otras actividades, la posición de los barcos de pesca en el mar argentino, no solo para controlar su seguridad, sino para controlar que estemos cuidando el recurso de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, se hace clave no solo la tecnología para captar los datos, sino de cómo comunicar esos datos. Y después, cuando fui presidente de SENASA, otros 2 años más, entendí que la fiscalización inteligente, entendí que la digitalización de los procesos, no solo de producción, sino que de fiscalización, control, integración con otros países, es clave desde el punto de vista de la tecnología, del marco normativo, de la gente que trabaja con esos temas, y todos los datos no sirven de nada si no los podemos comunicar, intercambiar, conocer. Y en esto he tenido experiencias buenísimas como videoauditorías de plantas frigoríficas con los pares y las contrapartes chinas, hasta poder jugar y abrir los sets de información y de datos de producción y de toda la trazabilidad de la cadena de peras y manzanas a nuestra contraparte de Brasil para generar confianza a partir de la información, los datos y la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, siempre hablamos de datos, ¿sí? Siempre hablamos de datos. Y en esto tenemos una enorme capacidad de generar datos, y hay que separar muy bien lo que son los datos útiles de los datos interesantes. Mi historia con los datos profesionalmente arrancó con producción de carne en kilos por hectárea, y esto se medía una vez por año y varios meses después de haber terminado el ejercicio. Cuando yo nacía, eran las primeras gestiones a nivel de empresas CREA en los 70s, y después, cuando hice profesional, un campo de cría daba un resultado de producción de carne para todo el campo por hectárea y una vez al año. Después, obviamente, en la agricultura, mucho más densidad de información en kilos por hectárea, en kilos por parcela. Cuando me tocó coordinar el área de investigación y desarrollo de ACREA, la base de datos que teníamos tenía un dato de rendimiento promedio por hectárea cada 28 hectáreas promedio. Y hoy, en la agricultura que manejamos y que de nuevo nos toca gestionar, cada hectárea nos puede generar a producir, además de la incremental enorme de productividad y de sostenibilidad en el planteo, entre 15 a 17 mil datos por hectárea en total, y eso hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo y está recién arrancando.
En la ganadería los datos son menores, hay menos cantidad de datos por ahora, hay mucho más información de afuera con índice verde, con clima, con distintas cosas para evaluar productividad, pero cuando empezamos a hablar de productividad individual, además de tener los datos se mueven. Los datos tienen 4 patitas, los datos tienen 2 patitas y 2 alitas en otras especies. Y hay datos que se generan en la acuicultura abajo del agua, con lo cual la complejidad del sistema productivo agroindustrial nos genera una enorme curiosidad para tratar de transformar esos datos que una vez son interesantes en datos útiles. ¿Sí? Y esto no solamente tiene que ver con estas actividades. Cuando vamos a la forestación, por ejemplo, la cantidad de datos generada es enorme y súper relevante a la hora de tomar decisiones y súper relevante a la hora de integrar con otros sistemas productivos o con otros sistemas financieros o con otros sistemas para poder definir huella de carbono, huella ambiental y distintos factores. La gestión de fotosíntesis, que es lo que hace la agroindustria, es por individuo. Cuando hablamos de agricultura, hablamos por individuo o hectárea o planta en la agricultura intensiva. Y cuando hablamos de gestión de fotosíntesis llevada a la producción pecuaria, tiene que ver en cómo justamente transformamos esos productos vegetales en proteína animal. Les hablaba recién de que hay 2 tipos de datos, los útiles y los interesantes. ¿Sí? Los datos útiles para mí sirven para decidir, sirven para aprender. ¿Sí? Y los datos interesantes sirven para una mejor conversación, sirven para explorar cosas, sirven para aplacar la curiosidad. Pero lo loco de esto es que muchos de los datos que antes eran interesantes ahora pasan a ser útiles. ¿Y cuál es la diferencia más grande entre estas cosas? Es tener el dato en el momento que se tiene que tomar decisiones. Y eso de tener el dato en el momento de tomar decisiones depende muchísimo de las comunicaciones y no de la capacidad de generar los datos en temas de IoT, en temas de datos manuales, en temas de datos remotos, con cualquier tipo de plataforma, ya sea satélite, dron, cosechadora, pulverizadora o lo que sea, sino en que esos datos estén disponibles en tiempo y en forma para decidir mejor. Y con esto me meto en el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones son clave hoy, pero van a ser cada día más clave para poder garantizar una agroindustria sostenible y una agroindustria competitiva en el mediano plazo y en el largo plazo. La infraestructura de comunicaciones tiene que ir paralela a la infraestructura de logística. La agroindustria genera productos, genera bienes transables que van y vienen por todos lados. Algunos son insumos, otros son productos, otros son insumos de otra cadena y todos los eslabones somos interdependientes. Pero ese movimiento de flujo de mercaderías va siempre de la mano de un flujo de papeles, de un flujo de plata y de un flujo de información. La trazabilidad de la información depende mucho más de la capacidad de comunicarlos en lenguajes similares y en formas similares que de la capacidad de generar esos datos. Para mejorar eso necesitamos mejores comunicaciones. Las comunicaciones hacen al desarrollo de la actividad, pero sobre todo hacen el desarrollo de las personas, al desarrollo de los territorios, al desarrollo de cualquiera de nuestros pueblos. Y la profesionalización en cualquier actividad productiva lo que hace es mejorar el sistema productivo que estemos estudiando, pero los profesionales que trabajan en eso demandan servicios de calidad. Para poder decirle lo que más me preocupa con respecto a esto y que más me ocupa de alguna manera, y por eso estoy acá, es cuando se hagan las licitaciones para los nuevos servicios de comunicaciones futuros de nuestro país, la agroindustria y la demanda de datos y gestión de comunicaciones actual y futura, yo quiero que sea un tema estratégico, yo quiero que sea un tema político, yo quiero que sea un tema de política con P mayúscula, porque de eso va a depender una parte de nuestra inserción al mundo y de eso va a depender una parte de la competitividad del sistema productivo. Y por último, una cosa mucho más pedestre, y lo estamos viendo en la pandemia: no hay juventud sin comunicaciones,
y no hay sostenibilidad sin juventud en los campos o en los lugares o en las fábricas o en las plantas o en los barcos o en donde toque gestionar la fotosíntesis que nos toque en nuestra agroindustria. Así que espero que esto sirva para que la agroindustria entre en la agenda, no desde la cantidad de actores que están en el campo, pero sí desde la cantidad de datos y valor que se puede generar a partir de esos datos en las licitaciones y en las nuevas formas de comunicación que se vienen y que queremos tener en cada uno de los rincones de nuestro país y también de la región. Muchas gracias a todos por haber participado y los esperamos en la próxima actividad de Convercom y a seguir en contacto a través de las redes y de la web. Hasta la próxima.